acabó completamente la soberanía del país, es lo que afirma el doctor Agur Tandazo con el gobierno del señor Noboa. Declaraciones que da siempre el doctor Agur Tandazo son muy apreciadas por nuestra audiencia y por nuestro equipo de comunicación, pues no solamente le lleva un mensaje directo y frontal con los temas que aborda, sino que siempre conlleva detrás una enseñanza. Y quizás a muchos no les gusta la forma que él se promulga y de a poco que no tenga muy buenas migas con el señor Correa, pero siempre alguien que nos enseñe y que esté delante y a favor del pueblo, siempre va a ser bienvenido. Pues aquí el tema que nos trae a colación es que se trata y se maneja sobre la poca escasa soberanía que aún tiene el país, pues prácticamente somos una colonia sin beneficio y cada vez esto repercute en cómo se afecta más al país para sacar esto a capitales extranjeros. Todo y más en lo que hace el gobierno de Noboa por beneficiar a gobiernos del norte. Deja tu like, comparte video y mejor revisemos la nota. Dice Rodrigo Borja, la preeminencia de lo nacional por sobre lo internacional. Dice Rodrigo Borja, si un país no tiene soberanía, entonces ya no es una república, es una colonia. Y a eso nos están convirtiendo con todo lo que firman estos gobiernos neoliberales. Ahí está. Este es Eric Fabricio Coello Saltos. Este es uno de los 20 tripulantes del barco Don Maca, que no fue el único barco. Fueron 2 barcos que fueron atacados por fuerzas militares de Estados Unidos. Fuerzas militares. ¿Y qué carajo? Entonces, ¿qué provocaron? Que en el ojo que tiene tapado perdió el 90% de la visión y tiene los tímpanos destruidos, el uno totalmente destruido y el otro afectadísimo. Entonces, esto es lo que pasó. Esto es lo que pasó en Colombia. Ahora, esto dice Coelho que sufrió los daños a causa de las explosiones generadas por drones de Estados Unidos contra el barco Don Maca. Fueron rodeados, dice, por drones y detenidos por un barco de Estados Unidos. Fue muy duro lo que vivimos, me quedé con ese trauma. A veces me asusto por la noche, se me viene eso a la mente. Digo que, ¿cómo sería el trauma? Dice, esta vida de pescador la dejo definitivamente. Ya no volvería a pescar, dice Eddie Coelho. Es un padre de una menor de 4 años, que tiene además autismo. ¿Qué más podemos decir de él? Fui la persona más afectada del barco. Se nos hacía raro porque venían hacia nosotros, dice un barco. Cuando de repente hubo una explosión seguida a otra, quedé con sangre todo. Yo grabé, dice, justo el barco, dice, yo grabé y le envié el video a mi papá. Y ahí le pedimos al padre de Eric que deje de ser, que firme y que lo que le envió en el teléfono, Eric Coelho, su hijo, publíquelo. ¿O por qué se está quedando sin publicar? Y luego dice, la señal satelital de comunicación se perdió, porque interviene en el internet. Y dice, la tripulación estaba conformada por pescadores de San Mateo, Santa Marianita y Jaramijó. Dice que ellos ante el barco se sacaban las camisas, mostrándoles la camisa blanca, como que diciendo, no somos enemigos. Y estaba herido, me esposaron, dice, y me encapucharon. O sea, aparte que estaba herido, le esposaron, y a los demás también. Los esposaron y los encapucharon. Tenía fusiles. Nos tuvieron 5 horas con ellos y después los entregaron a las autoridades de El Salvador, pensando que ahí se iban a quedar y que ahí se iban a quedar jodidos. Entonces, esto es lo que acaba de pasar ya con las fotografías y esas. Entonces, queda pendiente hacer un análisis. Ahora, ¿qué pasa con este atropello hecho contra 2 barcos? Porque no solamente es este barco, sino el otro barco también. Y obviamente con esta gente que les destruyeron el barco porque se quedaron sin nada. Entonces, esto nos obliga a analizar un tema. Primero, en una cosa que, como dice alguien, la gente del pueblo, me canso ganso. Me canso ganso de demostrarles que la Corte Constitucional de Ecuador no es lo que están creyendo. Y hay más de una persona inocente. Es que la Corte hay que defenderla. ¿Cuál Corte? Si esto es una Corte de aperro. La Corte Constitucional no permitió que los acuerdos militares firmados con Estados Unidos hace poquísimo tiempo, primero vayan a la Asamblea Nacional. Y segundo, que tampoco hubiera pasado gran cosa porque la Asamblea está entregada a Noboa y está entregada a Estados Unidos. Pero aparte de eso, dieron luz verde para que esto se apruebe. ¿Pero que se apruebe qué? Entonces vamos a analizar rápidamente, porque esto calza con lo que acabó de pasar con los 2 barcos. Y con la gente que fue afectada, en este caso, esta persona que perdió ya su ojo. Y
y todos los atropellos militares, económicos y de las embarcaciones y todo eso. El Ecuador firmó con Estados Unidos el acuerdo relativo al Estatuto de las Fuerzas. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron con esta vaina? O sea, esto es burdo, es torpe, es vomitivo. Equipararon a los militares, que son soldados, que vienen a hacer tareas que les ordenan y que muchas violan derechos humanos, con el personal diplomático de una embajada. Entonces, ¿qué es lo que se puso? Que se le otorgará al personal de Estados Unidos, a los militares, privilegios, exenciones e inmunidades equivalentes a los otorgados al administrativo y técnico de las misiones diplomáticas bajo la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Entonces, es una salvajada. ¿Pero por qué? Para que no los puedan tocar. Y esto dice el artículo 1. Y que este acuerdo de protección, de sobreprotección, yo dijera no es de inmunidad, sino de impunidad, también se lo hace extensivo a los contratistas estadounidenses y a las firmas no ecuatorianas sus empleados que no son nacionales del Ecuador, bajo subcontratos con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Para entender qué cubre. ¿Qué dice? No voy a ir muy en detalle, porque se me va el tiempo. El Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 14 dice, ámbito especial de aplicación. Las normas de este código se aplicarán a toda infracción cometida dentro del territorio nacional. Es el principio de territorialidad de la ley. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Que esto es cometido en territorio ecuatoriano, porque esta agresión de los soldados norteamericanos fue en aguas territoriales ecuatorianas cerca de Galápagos. Ahí se hizo la agresión. Y entonces, no queda en nada. No queda en nada, porque de esta manera prevalece el artículo 3 del acuerdo firmado con Estados Unidos que dice que se autoriza a los Estados Unidos, mire, es una salvajada, a ejercer jurisdicción penal sobre dicho personal mientras éste se encuentra en el territorio del Ecuador. O sea, ¿quién son los que tienen jurisdicción para juzgar a esta gente? Estados Unidos, no el Ecuador. ¿Dónde carajo quedó el Código Orgánico Integral Penal? ¿Dónde quedó? Lo violaron y para la Corte Constitucional bien violado está. El artículo 4 dice, el personal del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, como el de los Estados Unidos, no será responsable de pagar ningún impuesto o cargo similar aplicado dentro del territorio del Ecuador. Estarán exentos de cualquier inspección, licencia, otras restricciones, tasas de aduanas, impuestos o cualquier otro cargo aplicado dentro del territorio del Ecuador. O sea, tierra de nadie para esta gente. Tierra de nadie. ¿Qué más dice este acuerdo? De lo más importante. Dice en el artículo 5. Miren cómo los gringos nos ven la cara de pendejos. Las aeronaves, los buques, los vehículos operados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que en ese momento estén operados exclusivamente por dicho departamento, podrán entrar al territorio del Ecuador, salir de él y desplazarse libremente por el mismo. Ya, pues el territorio ecuatoriano es de ellos. ¿Y qué más dice el artículo 5? Las aeronaves, los buques, los vehículos del gobierno de Estados Unidos estarán exonerados de abordajes e inspecciones. O sea, no pueden tocarlos a los gringos. ¿Cómo les va a decir que llevan ahí, que van a hacer nada? El artículo 6, es sobre el tema de pertrechos, suministros de equipos. No lo citemos eso porque nos metemos en otro tipo de temas. Entonces, esto es lo que está pactado. Y además, los norteamericanos no tienen que responder por ningún daño a terceros. No pueden responder por ningún daño a terceros. Entonces, si aplican este acuerdo y mañana sale el dueño del barco y le dice a Estados Unidos, ¿saben qué? Me volaron el barco por las santas alberjas. Porque si hubieran encontrado que ahí había cocaína, ese era el momento de decir, aquí está la cocaína. Y no dijeron nada. Entonces, ese es el tema. Y entonces, ¿qué van a responder? No van a responder absolutamente nada. No van a responder absolutamente nada. Por eso dice el artículo 11 del acuerdo firmado esto fue negociado por Lazo y firmado por Noboa. Dice, los reclamos de terceros, o sea, bien hacer los pescadores, por daños o pérdidas causadas por personal de Estados Unidos, serán resueltos por el gobierno de Estados Unidos, de acuerdo con las leyes y regulaciones de dicho país. Se acabó la soberanía. Se acabó la soberanía de la que Jaime Nebot acaba de decir en su intervención en Guayaquil, que la soberanía no importa. Claro, ¿qué le va a importar a él con los 300 millones que creo que tiene de patrimonio? ¿Qué le va a importar? ¿Qué le va a importar? Es el problema de la gente que le sobra, le salen los billetes por las orejas. Entonces, este es el tema de la agresión a los pescadores, que está blindada por los acuerdos firmados por el Ecuador con Estados Unidos, donde prácticamente dicen, venga nomás patrón gringo, es tierra de usted, haga lo que le dé la gana. Si mata, está bien matado. Si daña instalaciones, están bien dañadas. Y ustedes tienen que ser juzgados en Estados Unidos con las leyes de ustedes. ¿Dónde está la soberanía? ¿Dónde está la soberanía? Es la preeminencia, dice Rodrigo Borja.
la preeminencia de lo nacional por sobre lo internacional. Dice Rodrigo Borja, si un país no tiene soberanía, entonces ya no es una república, es una colonia. Y a eso nos están convirtiendo con todo lo que firman estos gobiernos neoliberales. Entonces, este es el tema para que lo tengamos claro y no nos confundamos. Sí, no se puede ser más vasallo, y es lo que afirma el doctor Tandazo, y tenemos razón y tenemos que compartir sus criterios, pues no puede ser posible que fuerzas de otros países con la bandera de querer darnos seguridad, que no nos dan seguridad a nadie, venga a tirar y a poner por el suelo embarcaciones ecuatorianas. No tenemos el más mínimo de sentido de pertenencia, el más mínimo sentido de bravura por nuestra patria. ¿Qué se ha perdido? La culpa quizás ni siquiera son de ellos, porque sabíamos que ni siquiera habían nacido en el país. Por esto y más, hay que ponerle fin a todas estas realidades y en las próximas elecciones demostrarle que sí queremos a nuestra patria. Ni un solo voto para esta gente que ve que mientras bombardea y prácticamente abusa de nuestros pescadores, ni siquiera un reclamo manejan, pues son tan serviles. Me da tu like, comparte el video, suscríbete a YouTube, segundo la red, nos vemos la próxima.